Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana con nosotras acá, extrañando a Nieves. Ay, sí, ¿verdad que nos hace falta? Nieves se va para el Cibao. Fue para el Cibao hasta su... Tú sabes que allá la cosa. Pues miren, nos acompaña Luis Vergés. Luis Vergés es el director del Centro Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito Nacional. Muy buenos días, Luis. Buenos días. Con Luis tenemos que volver. Luis, hoy vi una historia, de hecho la voy a pedir, que es del presidente de Costa Rica. El presidente de Costa Rica está extrañado por los niveles de violencia que vive Costa Rica, porque mataron 3 mujeres. ¿En Costa Rica? En Costa Rica, con violencia machista. El año pasado murieron a manos de sus parejas 16. Entonces, si uno ve eso y el presidente está preocupado, uno compara con lo que está pasando en República Dominicana. Ese presidente de Costa Rica es un extremista. Sí, porque aquí matan 100 y pico y nadie se mortifica. Tenemos ese incremento, pareciese que se trabaja, se habla. Hay gente que se plantea y dice, es que se promueve cuando se habla. Hay gente que dice, no, es necesario denunciarlo. El último caso ayer que quiero pedir nos llegó y es una cosa horrible, porque fue un hombre que para tomar venganza de su compañera, que ya no quería seguir con él, mata a un bebé y a la madre de esta la deja por muerta. La historia la cubrió Deyanira López en Santiago. Se lo voy a pedir al director para que regresemos hablando de estas tragedias con Luis Vergés, ayudarnos un poco a entender el alma humana tan desquiciada. Así es. Juan Francisco Trinidad es el presunto autor del trágico hecho en el que alegadamente mató a la criatura de 6 meses y posteriormente lanzó hacia un arroyo. Esto tras haber abusado sexualmente de la madre del niño, quien es hermana de su expareja, y haberla apuñalado y golpeado hasta dejarla por muerta, supuestamente en venganza. Agarró y le empezó a darle palo, la mordazó a palo, la muñeca la tiene toda rota, tiene el cráneo partido, tiene 5 puñaladas. El niño lo agarró hasta pedrada, le dio, lo mató y después que lo mató lo tiró a un río con una piedra para que no subiera. Dijo que se la iba a vengar, pues utilizó a esta muchacha, la llamó y desde que tuvo contacto con ella pues comenzó a agredirla. Tiene múltiples heridas de arma blanca y a su hijo menor de unos 6 meses pues lo tiró a la cañada del arroyo, el cual falleció. Le dio a propinarle varias estocadas de armas blancas y con un objeto, un golpe en la cabeza, dejándola abandonada en el lugar. Llevándose al niño de esta, posteriormente lanzándolo a una cañada. Los parientes apuntan que se trató de un plan macabro para ejecutar a Jessica Pérez, de 18 años, en represalia porque la hermana se negaba a regresar con él. Relatan que el hombre se hizo pasar por otra persona a través de las redes sociales y una vez reunidos cometió el hecho. Un supuesto tipo que le estaba escribiendo por Facebook, que salió con el niño a conocer a esa persona, pero eran mentiras, era todo una mentira, era porque el tipo quería hacer lo que iba a hacer. Por otro lado, establecen que Jennifer, la expareja del hombre, se había querellado en su contra, ya que él mismo había abusado sexualmente de ella y que ésta era objeto de constantes agresiones, siendo ignorada por las autoridades, según los parientes. Las autoridades tienen la mayoría de la culpa. Toda la culpa va encima de las autoridades, porque no es la verdad que usted como mujer, un hombre la esté agrediendo y que usted vaya a la fiscalía y no se le ponga caso. La hermana de Jessica, de la que está herida, tiene un hijo con él. Entonces, ella hace mucho que se dejaron y después de que ellos se dejaron, él la violó a ella, él la forzó, le puso un cuchillo en el cuello y hasta la punchó por ahí y tuvo que tener relaciones obligado con él. Pague por su hecho, porque si él cometió su error, que pague por su hecho. ¿Qué hizo? El atroz suceso ha consternado a todos quienes piden este sea juzgado con todo el peso de la ley, mientras que la joven continúa ingresada en un centro de salud por su delicado estado debido a las fuertes lesiones. Desde Santiago, Deyanira López, CDN. Explícame lo que pasó con la persona, con tu ex esposo. Yo tenía un problema con él y yo tenía un proceso
de fiscalía y todavía me llamaban y me decían que eso era un proceso, que tenía que esperar que la orden de arresto me saliera y todo eso. Durante ese proceso ella ha hecho mucha maldad. La pregunta siguiente, escúchame, ¿por qué tú te habías querellado en contra de él? Porque él me robó el niño, se lo llevó un día sin permiso y si no, la policía no le ha caído atrás ni nada, se lo lleva quién sabe para dónde. Luego me violó embarazada, se metió a mi casa, fue detrás y antes de eso me había dado galletas y ya yo lo tenía querellado por eso. Ok, entonces ¿por qué él intentó matar a tu hermana? Entonces, respecto a mi hermana, él dijo que fue una venganza, que él quería hacer sufrir a mi mamá. ¿Cómo le llaman a la persona? Tú eres el esposo. A Juan Francisco Trinidad. ¿Está detenido? Sí. ¿Qué tú pides? Que yo pido mucha justicia, porque antes de eso ya él me había hecho muchas cosas y no lo había agarrado. La justicia esperó que le hubiese pasado eso a mi sobrino para yo llegar a agarrarlo a él. Luis Vergés, gracias por estar aquí, aceptar conversar con nosotros. Hay casos que superan la posibilidad de la gente comprenderlo, de este tipo de tragedias en familias por causa de esa violencia de ese sujeto. Sí, así es. Fíjate ahí, primero hay que ir rompiendo el mito de que la violencia es un tema de víctima y agresor nada más. Porque ahora está el fenómeno de la violencia vicaria, es el término que se utiliza para describir este tipo de violencia donde el objetivo en este caso no era el niño, sino tomar el niño como un instrumento para hacer sufrir a la mujer. Eso se da con mucha frecuencia, solo que no ocurre con tanta frecuencia la parte criminal, pero sí ocurre con los malos tratos, el castigo, el rechazo, la actitud despectiva hacia esa persona que tú sabes que por tratarla mal, pues hay otra que va a sufrir por eso. Se usa, por ejemplo, a los niños como un mecanismo de chantaje para lograr extorsionar, en este caso, a una persona Muchas veces se secuestra, pero el asesinato de un infante es una violencia como extralimitada. Es la parte crucial de lo que pasa es es como deshumanizada, o sea, sí. Uno no se imagina porque lo que está describiendo de un tipo que mata a golpes a un niño de 6 meses y que después le amarra una piedra y lo tira en una cañada, no es una violencia común. No es común. Por eso, por no ser común precisamente, es que nosotros tenemos que irnos a los primeros eslabones, porque si bien es cierto que no es común, también es cierto que no está desvinculada de otras formas de violencia que son menos intensas, porque hay toda una historia detrás. De hecho, yo vuelvo a sorprenderme con la participación ciudadana que dan la impresión de que tenían informaciones de lo que estaba pasando. Y yo me quiero remontar al 1964, cuando se dio un acontecimiento importante en los Estados Unidos, que fue una joven asesinada, y resulta que todo el mundo sabía que la estaban apuñalando, pero la gente no salió, nadie llamó a la policía. ¿Por qué ese delito la gente no se involucra? Porque, por ejemplo, hay un ladrón en la calle, y viene y le arrebata una cartera a una muchacha y todo el mundo se mete aunque no conozca a la víctima. Entonces tenemos que la violencia en perjuicio de las mujeres y de las familias, los vecinos que sí te conocen, los parientes que sí son los tuyos, ni siquiera intervienen. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esa reacción tan pasiva? Ahí viene el tema de la normalización, que es parte de lo que nosotros hemos venido diciendo. Yo dije ahora recientemente en una charla con un periódico en las manos, leyendo una noticia donde un señor asesinó en San Francisco de Macorís a una señora y quedaron 11 niños huérfanos. Él tenía 8 y la señora tenía 3. Pues resulta que el primer párrafo fue lanzando loas al asesino. Un buen vecino, solidario de la comunidad, reconocido como un hombre tranquilo, asesinó a la mujer tal. Y de la mujer lo único que dice es que está muerta. Y no tan solo eso, sino que después retomaron de nuevo el proceso. Era una persona muy organizada. Y después, pero más para atrás viene una contradicción. Tuvo sus 8 hijos con mujeres diferentes.
La mujer era muy organizado, sí, pero tuvo 8 hijos con mujeres diferentes. Probablemente la organización de él era económica. Exacto. Y yo quisiera decir, por ejemplo, ¿y por qué mejor no cambiamos el contenido de ese lead de la noticia y en vez de destacar esas bondades, destacamos las bondades de la mujer? Porque esa mujer también tenía bondades. Esa mujer pudo haber sido solidaria, trabajadora, entregada, buena madre, buena esposa, y eso no se dice en la noticia. A mí me llama la atención eso, a veces pienso que es porque no necesariamente el tema se maneja, y quisiera preguntarle a usted, que es un especialista tratando el tema y que observa la gestión de los medios de comunicación, que es fundamental, pero yo, por ejemplo, escuchar a un periodista que le pregunte, ¿y qué ella te hizo? A uno que acaba de matar, como si... ella pudo haber hecho algo que justificara la muerte. Sí, que es de todos los manejos el peor, porque asume una teoría de la predeterminación de la mujer en la violencia que recibe. Y de hecho eso está muy estudiado. Y te voy a decir algo, de las problemáticas sociales que se han enfrentado con éxito, como el prejuicio racial y otras condiciones, la misma xenofobia, una de las primeras cosas que han eliminado es precisamente la predeterminación de la víctima en el tipo de violencia que recibe. Lamentablemente, en el sexismo se sigue alimentando esa predeterminación. Y tú lo ves incluso en personas que tienen una buena formación. Supongo que usted ha visto el caso de España, de una ciudadana dominicana. Tenemos a los familiares de Ana Julia Quesada en Santiago, los ubicó CDN, este caso que ha conmocionado, España está conmocionada. En cierto modo uno ve lo que pasó allá y lo que pasó con el bebé y uno se da cuenta de, sobre todo cuando afecta a niños. José Adriano Rodríguez, es muy sensible. Sí, visitó esa familia. También hablando un poco por la salud de la misma familia, porque hay dos familias involucradas, las familias de las víctimas y también las del victimario. Vamos a escucharlos a ellos para que luego pudiésemos hablar en ese sentido. Este es el ambiente que se vive en la casa de la madre de Ana Julia Quesada, en la comunidad El Rincón de la Cabulla, en La Vega, los cuales se reclaman una profunda investigación del caso. Nosotros estamos consternados con ese caso y repudiamos ese hecho, porque nosotros somos de una familia humilde, de una familia criada con costumbre, y eso nos llamó a la atención y nos sentimos en estos momentos, tanto como la familia de Gabriel, del muchacho, como también la familia nuestra, estamos consternados. Ella va a hablar en su momento. Pero tú como hermano, ¿qué te dice? Qué inocente, qué inocente. Qué inocente. Ella es inocente. Ella era bien, por favor, que dañó porque se fue para allá. Ella vivía aquí, todo. ¿Qué piensa de este caso? De este caso que ocurrió en España. Ajá, que está malo, eso está mal. Eso nadie lo halla bien, el que lo haya bien es más malo que ella. Además, desmintieron que tenga algo que ver con la muerte de una de sus hijas en la década de los 90, un caso que en principio fue cerrado como una muerte accidental. Sonámbula, se cayó de un 7 piso sonámbula. Y ahora la van a investigar por ese caso. Que investiguen, que va a salir a reducir, que ya se cayó. O sea, que usted lo que quiere es que se investigue para que... Claro, que se investigue y que si hay alguien incluido en ese asesinato, también que lo busquen, porque los que cobran el seguro son los que tienen que investigar. Expresaron su consternación y angustia por este grave hecho, al tiempo que resaltaron que si es culpable, que la condenen. Que pague y que Dios le cobre, pero si no lo es, también espero que Dios meta la mano. Además, resaltaron que se enteraron de este caso por los medios de comunicación y las redes sociales, ya que hablaban con Ana Julia pocas veces. Conmigo ella hablaba poco, porque como te dije, yo casi no tengo tiempo, pero... ¿Y con los demás sí? Con algunos, con la de Sabaneta. Me van a acusar todo, pero los medios de comunicación a veces son habladores. Hablan demasiado lo que no saben. Porque para usted entenderlo, tiene que estar en el dolor que uno tiene. ¿Me entiende? La gente siempre va a decir que ella mató a la niña, que ella mató al niño, que ella no buscaba a la familia, que ella era mala hija, mala hermana, y todo eso, pero uno como hermano que sabe lo que ella es. Ana Julia Quesada es acusada del asesinato del niño Gabriel Cruz, de 8 años, que era hijo de la actual pareja. Este crimen ha conmovido a la sociedad española. Desde La Vega, José Adriano Rodríguez, CDN. Bueno, Vergés, frente a este caso que hay dos escenarios, el escenario allá en España y el escenario aquí
de la familia. Por supuesto, pasando por todo el tema que ha tenido que llamar la madre de la víctima, que no se entienda que es que los dominicanos o las dominicanas son así, sino que hay una dominicana que ha hecho Porque a veces acto. cuando uno ve las actitudes que se asumen aquí con específicamente la situación de Pedernales, yo venía pensando esta mañana, cuando venía aquí, tu hijo está en España, mi hija está en España. Sí. Entonces, uno ve a una dominicana que asesina a una persona y una no quisiera que un grupo de españoles locos mataran a mi hijo o intentaran matar. Y entonces uno, estas conductas colectivas, estas acciones colectivas, ¿cómo se controlan? Sí, es una situación muy peligrosa y delicada, sobre todo porque el pensamiento humano se organiza en función de categorías. Es más fácil para mí pensar en las comunicadoras que en Altagracia, en Edí, fulana, mengana, las categorizo. Así cuando alguien hace algo negativo, sobre todo un crimen, que es algo que moviliza mucho emocionalmente, ese recuerdo se vincula también en categorías. Por eso, fíjate que ese apellido fue una dominicana, pues va muy de la mano. En España los medios no lo dicen. Afortunadamente, se están manejando. Los medios españoles lo han hecho con mucha corrección. En el cuarto, aquí lo están diciendo más que allá. Aquí más que y ahora circuló una supuesta versión de que no es dominicana, que es haitiana. Porque tiene los moños malos. Entonces es un tema conflictivo. Pero mire, independientemente de eso, yo creo que hay que meterse en la profundidad de lo que es una mente criminal. Y una mente criminal, en este caso, primero me doy cuenta por la torpeza como se manejó esta persona con su misma evidencia, cómo trató de ocultar la evidencia, que no tiene lo que se llama conciencia forense. Conciencia forense es esa habilidad que tienen muchos criminales para poder ocultar evidencia porque tienen experiencia criminal. En este caso parecería que es un crimen de eso que llamamos impulsivo, con una plataforma de juicio muy pobre. Aquí hay que ver también tres variables fundamentales para nosotros explicar esa mentalidad criminal. Primero hay uno que es lo que nosotros llamamos el riesgo personal, que son estas personas que tienen como parte de su perfil el tema del descontrol, la falta de tolerancia a la frustración, el manejo pobre de sus sentimientos, la pobreza de empatía, todo eso. Y un segundo elemento es lo que nosotros llamamos falta de oportunidades prosociales. ¿Qué es una oportunidad prosocial? El tú tener influencia de gente que puedan revertir esos problemas personales que uno trae de atrás por cualquier razón. Una influencia saludable del vecino, del amigo, de la familia y todo este tipo de cosas. Hay algunos datos que presentan ahí una desvinculación familiar de muchos años atrás. Sí, la familia destaca eso. Ella tiene 26 años en España. 26 años. Y la familia, fíjese que sus hijas nacieron todas, ella viviendo en España. No dice si son hijas de padres dominicanos o qué, pero nacieron en España las dos hijas. La que tiene, si tiene una hija. La segunda, la que está viva, es hija de padre español. Ajá, entonces que vive junto la madre dice en una entrevista, ella venía a República Dominicana y no venía aquí. Y no venía aquí. Está desligada, desvinculada por completo. Y hay algo también que es lo que más acerca a la conducta criminal, porque hay muchas personas que tienen déficits personales, hay otras personas que no tienen acceso a oportunidades prosociales, pero no necesariamente lo convierte en criminal. Ahora, tener la oportunidad de recurrir variasmente en pequeñas acciones delictivas, eso va normalizando cada vez más a hacer algo Edith peor. tenía una especie de recopilación que han hecho en los medios españoles de ella, que la asocian a estafas. A estafas, fundamentalmente. Ella, sí, ahí está el testimonio, dos testimonios de dos hijas de anteriores parejas que señalan que ella llegó, por ejemplo, a casarse con un hombre, procurar casarse, un anciano, 2 días antes del fallecer, llegar a la clínica y que los médicos se pusieran y la familia para obtener las ganancias económicas. A otro le convenció, sin ser su pareja, sin ser su esposa legalmente, pero le convenció de que el seguro de vida lo pusiera a su nombre. Hay varios casos que refieren un oportunismo económico
que parece ser también que en porque hoy, aunque no está claro el móvil, si ella sugirió al padre del niño que pagara un rescate, sabiendo ya que el niño no estaba vivo, porque conforme a los datos iniciales, el niño fue asesinado el mismo día. Entonces, frente a ese tema, o sea, la gente que busca bienes, recursos, a cualquier precio, a cualquier costo, parecía que fuera su caso. Sí, porque eso anuncia, coherente con la teoría que estamos manejando, ya un perfil criminal que va acumulando méritos y desméritos. O sea, es como que el criminal va a la escuela. Es como que el criminal va pasando de curso. Va pasando de curso, o sea, entra al mundo con un delito pequeño y se va poniendo grande un asesinato en el que aparentemente hay un interés económico, ya es la graduación. Es la graduación y sobre todo la consolidación de un pensamiento que nosotros le llamamos sesgo de bajo impacto. ¿Qué significa eso? Ajá. El sesgo de bajo impacto es cuando la persona ya está tan acostumbrada al delito que cree que no le va a pasar nada. A la impunidad. Sí. Y eso yo sé que aquí no nos pasa en República Dominicana. ¿Cómo que no? Todos los casos aquí tienen un historial. Pero evidentemente todos los delitos tienen esa problemática. Por eso tú ves que a veces personas que se ven muy inteligentes son tan torpes porque están tan convencidos de que pueden... De su propia inteligencia. De su propia inteligencia. Bueno, los grandes asesinos, desde Jack el Destripador, una de las cosas que hacen es escribir a los medios de comunicación. Así es. Y eso es en el siglo XIX. Una arrogancia. Arrogancia. Ya el Destripador escribe a los medios. Ted Bundy escribe a los medios. Sí. El asesino del Zodíaco escribe a los medios. Y tienen una marca que por eso precisamente los localizan. Por ejemplo, ya cuando se hizo lo que se llama el perfil geográfico, que fue una técnica que se ideó por un señor apellido Canter, resulta que cometían los crímenes en las mismas zonas geográficas y llegaba un momento que tú ponías todos los puntos donde los crímenes se cometían y tú le trazabas un círculo y tú ponías un bolígrafo en el medio del círculo y ahí decían búsquenlo ahí, que por ahí está el asesino, y aparecía. Mira una cosa, Vergés. En las fotografías que ha estado mostrando el director de Ana Julia Quesada, esta mujer dominicana en España, una de las imágenes más frecuentes que están difundiendo los medios españoles es de ella acompañando a la familia en la búsqueda. Y nosotros hemos visto ese caso, o sea, que conmociona más. O sea, que el responsable de un crimen, sabiendo que lo ha cometido, sabiendo lo que está pasando, está fingiendo junto a la familia. Eso pasó con Marlene Martínez. Eso pasó en San Pedro de Macorís con la señora que mata a su esposo y va a dormir a la casa de la madre, a acompañarle y a llorar con ella. Incluso había que darle pastillas para dormir. En el caso de Ana Julia, ella le dijo a un medio de comunicación que ella no dormía si no era con medicamentos. Pasó con Llena Jaibar. 10 días con el papá del niño. El caso de Llena Jaibar, que Redondo Llena sale a buscar al primo. Sí. Entonces, ese tipo de personalidades que no tienen ningún problema, como vemos las imágenes de Ana Julia, ¿de qué nos habla eso? Porque ese es como otro nivel. Sí, lo que pasa es que hay dos tipos de personalidades desde el punto de vista de quién comete el crimen. Antes a esto le llamaban personalidad psicopática. Ya hoy los manuales de clasificación de este tipo de patologías le llaman personalidad antisocial, en oposición a la personalidad prosocial. El antisocial sencillamente ni tiene remordimiento, es una persona poco empática, fría, no siente el dolor del otro y trata de una u otra manera de no asumir consecuencias por sus acciones. Fíjate que hay tipos criminales que se entregan a la justicia y admiten lo que hicieron y muchas veces hasta se arrepienten, porque no toda persona que comete un crimen tiene un perfil antisocial, porque muchas veces lo cometen por otras variables personales y psicológicas distintas. No todo el que comete un crimen tiene personalidad antisocial. La personalidad antisocial puede ser hasta alguien que no comete un crimen. Aquí nosotros tuvimos, por ejemplo, un personaje que le llamaban el Muelú. Sí. Ese nunca cometió un crimen, sin embargo tenía personalidad antisocial, porque hay que verlo en función de cómo no cometió un crimen, pero de 800 delitos. Exacto, entonces, y no tenía remordimiento. Crimen de sangre. Exacto, entonces todo eso nosotros yo vi, entramos ayer a la página de Facebook de Ana Julia Quesada y Ana Julia
todo lo que pone son fotos de ella o de ella con perros. Ahí te dice algo muy importante desde el punto de vista de la valoración del contacto humano. Ojo, esto no quiere decir que todo el que ame los animales y que nada más ponga animales es una persona sí. insensible necesariamente, pero cuando tú tomas estos datos en el contexto de los demás, esta historia delictiva, que el tema de las estafas, el distanciamiento afectivo con el hogar, toda esta falta de solidaridad en los aportes económicos, todos esos datos ya se tienen. Y cómo se une a la búsqueda, fingiendo que ella es parte de la gente que está preocupada, te habla claramente a ti de eso que nosotros conocemos, una personalidad antisocial. Los familiares de una joven, de Jeremy Félix Rosa, creo que tenemos imágenes, que fue asesinada en diciembre del año pasado por su expareja. Esto ocurrió en el sector La Yuca de Naco, recordemos. Esa muchacha que él prepara la casa, la llama y entonces la ahoga. Exigieron a la policía y al Ministerio Público que aprecie este homicida. Alexander Sánchez está siendo protegido, dicen, por sus parientes y piden su apresamiento cuanto antes. Ahí tenemos a la joven y ahí lo tenemos a él. Ese Alexander. Tipo, él está prófugo, ¿sí? Y entonces que no ha andado con él, aquí hay gente con suerte así para que no lo encuentre. Vamos a poner el corte de la familia cuando está haciendo la denuncia. Nada, porque no han dado ninguna respuesta. Eso se ha quedado como si hubiera sido un animal. Entiendo que la policía prácticamente no está haciendo nada porque han encontrado muchísima gente que han hecho cosas fatales así como hizo ese animal y no se ha dado nada. Se han hecho de la vista gorda prácticamente porque no se ha visto nada. Ahí está esta joven que fue asesinada. Una de las cosas importantes para los seres humanos, Luis Vergés, es alcanzar justicia. Que no se quede así. Que no se quede así. Así es. ¿Por qué es importante eso? Es importante primero como reparación. Reparación desde el punto de vista emocional, calma desde el punto de vista del temor, porque mientras una persona no ha sido ajusticiada, sigue normalizando la conducta y la puede volver a replicar, y como mensaje a la sociedad. Porque cuando no hay justicia, pues entonces la sociedad y además los que están observando que hubo alguien que hizo eso y no se hizo justicia con él y tiene estas motivaciones criminales, pues encuentra una oportunidad para legitimizar la posibilidad de volverlo a hacer. Entonces eso es muy peligroso cuando no se hace justicia. Bueno, pues muchísimas gracias a Luis Vergés por haber estado con nosotros esta mañana. Quédense, nos queda contenido.